Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir y comienza a llamarse CDMX. Conoce este proceso de transformación. ...29 ciudadanos notables encabezados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a los que se le suman 21 asesores externos encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, ayudan al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a redactar el proyecto de constitución de la Ciudad de México. Participan integrantes de este grupo convocado por el jefe de gobierno que tenemos formaciones muy disímbolas. Ahí hay escritores, ahí hay sociólogos, ahí hay arquitectos, ahí hay personas dedicadas a cuestiones de antropología, ahí hay activistas sociales. 29 personas que estamos colaborando con el jefe de gobierno, fue formado a llamado del jefe de gobierno, Sí. que es una facultad que él tiene para hacerse de la opinión de a quien le parezca necesario. No somos miembros del constituyente, pero sí formamos parte del proceso para generar una constitución para la Ciudad de México. Le aportamos al jefe de gobierno una propuesta. Así es. El jefe de gobierno la va a revisar y va a hacer la propuesta que él finalmente quiere entregarle a la constituyente. Pero la Asamblea Constituyente es la que realmente va a decir esto sí me parece bien, esto no me parece bien. Nosotros no estamos cobrando honorarios. Estamos trabajando por compromiso por la ciudad. Somos los de mayor edad. Sí. Y aquí la número 1 soy yo. De manera que para mí es muy satisfactorio que pues pueda yo estar en este evento. Y al mismo tiempo, pues eso me hace de una gran responsabilidad. En diversos momentos de mi vida me vi involucrado con los temas de violencia, por un lado siendo víctima, y después victimario. Y desde ahí creo que una de las cosas que aprendimos fue fundamentalmente no a justificar el por qué éramos violentos, sino a entender por qué la violencia. Tengo 1000 años en la política, pero los 1000 otros que tengo son de activismo. Entonces yo creo que es un poco pues representando lo que he hecho en la legislación 18 años. Lo que hemos pensado básicamente es que es una constitución que debe dar cuenta de los avances que ya ha tenido la Ciudad de México, que son muchos. La despenalización del aborto, el respeto a los matrimonios del mismo sexo, por supuesto una constitución laica y que además ahonde en algunas formas de participación ciudadana que pueden ser significativas, como la revocación de mandato, el referéndum, una mayor fiscalización ciudadana de las conductas públicas, la buena administración, el combate a la corrupción. La Constitución que estamos redactando, este borrador, lo que pretende es reflejar una realidad que te diría de una sociedad que ya ha cambiado, ¿no? Moderna, respetando las libertades, los derechos, reconociendo la diversidad cultural, social, étnica, religiosa, toda la diversidad como un valor de nuestra sociedad y que a partir de ello la Constitución ha de ser esta garantía de derechos que tengamos como cierta, como una regla de operación. Tiene que ver con todos los derechos, por supuesto, ¿no? Los derechos y los deberes, por supuesto. Tiene que ver con la pluralidad, la inclusión, pero sobre todo la expresión de la sociedad mexicana en la Ciudad de México. Ya sea estudiante o ya sea un enfermo o ya sea una parturienta o sea un anciano, etcétera, tendrá los derechos que la Constitución le otorgue y tendrá los mecanismos para exigirlos. La Constitución será el gran pacto social
de las y los habitantes de la Ciudad de México en relación con los derechos que queremos proteger. Y en este sentido, la Constitución es una herramienta, es un instrumento que, como todo instrumento, pues si no se utiliza, pues no sirve para nada. Pero si se utiliza de la manera adecuada para los fines para los que fue hecho, puede representar un gran cambio. Si podemos planear esta gran ciudad de México, creo que es un gran avance para el país. Planear en el sentido de derechos humanos, derechos que aporten elementos a determinados grupos vulnerables. Yo tengo una gran confianza, no creo que haya un deterioro en el cambio de, digamos, de estatus jurídico, sino al contrario. Yo creo que va a haber la oportunidad de tener todavía una mejor atención a la vida cotidiana de las localidades de esta Ciudad de México. Yo creo como constitucionalista que la mejor manera de apuntalar los derechos es garantizando un buen diseño de los poderes. Y en ese sentido también espero poder aportar en esa dirección ideas para que el arreglo del diseño institucional del gobierno de la Ciudad de México sea un arreglo equilibrado, sea un arreglo de poderes limitados y al mismo tiempo un arreglo que permita eficacia y resultados en la gestión gubernamental. Hay que tener una capacidad de escucha muy grande, de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a las organizaciones, a los movimientos sociales, de escuchar a todas las expresiones, a la mayor cantidad de expresiones, y después de poder sintetizar lo que todas estas expresiones piensan sobre la ciudad. Y hay muchas demandas de las organizaciones sociales, pero no de 10, de 5, de cientos. La Constitución que vamos a redactar debe quedar tan amplia, que ninguna persona conservadora, ninguna persona de centro, ninguna persona de izquierda y ninguna persona liberal se sienta fuera de ese texto. Yo sí pienso que va a ser una constitución pues muy apegada a esta perspectiva de progresista sobre todo y bueno, que va a salvaguardar los derechos colectivos e individuales en esta ciudad. Dependerá de nosotros también que podamos hacer esta vigilancia en la ruta de aquí a que se aprueba, que se presenta el proyecto y que se debate el contenido final. El problema es que se aplique de manera efectiva y más con los derechos fundamentales, porque sí hemos celebrado que cuántos tratados internacionales ha ratificado México, tenemos, las ve un extranjero o cualquier persona, no, pero qué bonitas leyes, qué bonita constitución, todo está perfecto, sí, a ver, que vean la realidad que padecemos, porque no se puede decir de otra manera, los que habitamos, ya no voy a decir nada más la Ciudad de México, este país. Para lograr que esa carta sea efectiva, y esa es como una inspiración para la Constitución de alguna manera, se necesita un gobierno que cree en la democracia participativa y una sociedad que no sea simplemente crítica y pedigüeña, ¿no? Sino que también se corresponsabilice, ¿no? Es una ciudad que participe organizada y conscientemente, y eso implica información y formación. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?